Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a otro video sobre GeoGebra. Y pues voy a empezar a compartir mi pantalla de inmediato. Y bueno, el objetivo de este video va a ser que veamos una demostración y una comprobación, vamos a empezar con la segunda, de la propiedad que tienen todos los triángulos que ustedes ya conocen, que es que, que la suma de todos los ángulos internos es 180. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar dibujando un triángulo. Voy a utilizar esta opción de aquí, ya veremos después, no será nuestra primera opción, pero ahorita lo voy a usar. Fíjense, lo que tengo que hacer es trazar cualquier triángulo, o sea, pongo los 3 puntos y regreso al primero nada más para decir que ya cierro el polígono. Noten que este es un triángulo que yo acabo de crear y que se puede mover en completa libertad, ¿sale? Entonces, miren, recuerden, la propiedad nos dice que la suma de los 3 ángulos internos es 180. Entonces, lo que vamos a hacer primero es la comprobación. Es decir, lo que voy a hacer es, voy a medir el ángulo que hay. Fíjense, por ejemplo, para medir el ángulo A, acuérdense que tengo que ir en contra de las manecillas del reloj, entonces es importante el orden. Voy a irme de este hacia este segmento. Para medir el ángulo B, por ejemplo, necesito ir de este a este, y para medir el C necesito ir de este a este. Y ya tengo aquí las 3 medidas de los ángulos, ¿sale? Las 3 medidas de mis ángulos. Ahora, vamos a usar una parte de GeoGebra que no habíamos conocido hasta ahorita, que es acá donde es la parte de álgebra, donde tenemos diferentes herramientas. Miren, aquí si se fijan, se fue creando de manera automática. Cuando yo fui creando esta figura, se fueron creando cosas como el punto A, B y C, se creó el polígono, se crearon los segmentos, y aquí me está diciendo que, fíjense que el ángulo CAB, le llamó alfa y mide 34, que es este de aquí. El ángulo ABC, que es este de acá, mide 89, le llamo beta, y el ángulo BCA le llamo gamma. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es venir aquí y tomar la suma de esos tres. Ay, ay, ay. La verdad es que no sé cómo hacerlo para poner el alfa. Voy a hacer trampa y voy a copiarlo de aquí para pegarlo aquí. Alfa más, voy a venirme aquí para copiar el beta. Copiar. Lo voy a pegar, lo voy a poner más. Y voy a copiar el beta y lo voy a poner más. Y voy a copiar el gamma. Y lo voy a poner aquí. Y noten que me dice ahí ya con la calculadora que es de 180. Noten que en algunas partes me va a decir que se acerca a 180, como por ahí. Ahí. Cuando se ven ese símbolo con las dos rayitas, es que la medida se acerca a 180, está muy cercana a 180, y esto es meramente por errores de redondeo que tiene aquí la medición. No pasa nada, pero se fijan en la mayoría de los puntos, la medición es bastante precisa. Ahora, esto, por lindo que sea, no es más que una comprobación de que la suma de los 3 ángulos interiores de un triángulo es de 180, pero no es lo mismo tener una comprobación y una demostración. Una comprobación, como lo estamos haciendo aquí, es cuando yo tomo un caso en específico, en particular, por ejemplo, este triángulo en particular tiene estas medidas de sus ángulos y la suma da 180. Este otro triángulo tiene estos ángulos en particular y su suma da 180. Este otro triángulo tiene esos ángulos, etcétera. Por mucho que yo pueda mover estos vértices, pues sigue siendo una comprobación y no una demostración. Una demostración formal implica que yo voy a partir de axiomas que aceptamos que son verdaderos y que a partir de ahí, por medio de deducciones lógicas, yo hago una deducción formal y llego a demostrar precisamente algo que yo sé que no hay manera de equivocarme, que si sigo esos pasos así está bien y que es absolutamente verdadero. ¿Por qué? Porque partí de cosas verdaderas y todos los pasos que seguí son válidos. ¿Sale? Entonces, miren, no voy a borrar esto, me voy a regresar a la parte de acá, y para hacer, digamos, la demostración, yo me voy a valer, por ejemplo, de sacar una recta aquí que sea paralela
déjenme buscar dónde está, luego se me pierden las opciones, pero hay algún lugar donde puedo elegir una recta. Acá, miren, yo voy a elegir una recta, por ejemplo, paralela al lado AB y que pase, ¿sí la seleccioné? Paralela a AB y que pase por el punto C. No, no la seleccioné. A ver, déjenme deshacer lo que estaba haciendo antes y selecciono otra vez. Quiero paralela a este lado y que pase por este punto. Sí. ¿Sale? Ahora sí. Entonces, fíjense, ya, si yo muevo este lado del triángulo, como esta recta decidí hacerla paralela, noten que pues cuando yo la muevo siempre se va a conservar que el lado AB es paralela a esta recta de aquí, ¿vale? Otra cosa que quiero hacer es alargar el lado BC, déjenme hacerlo, voy a alargar este de acá, ¿sale? Y nada más quiero que noten ustedes, ahorita voy a acomodar unos puntos, punto en objeto, miren, voy a poner un punto por aquí, un punto por acá y un punto por acá. Los quiero poner a propósito así, lejos de mi construcción, porque ahorita me van a servir como auxiliares para medir ciertos ángulos, pero no son realmente muy relevantes. Entonces, si algo que nosotros sabemos, por ejemplo, es que el ángulo, en este caso, FCD, o sea, todo este ángulo así, es un ángulo llano. Y un ángulo llano es un ángulo que mide 180, ¿sale? Además, ya aprendimos también lo que sucede con los ángulos formados por dos paralelas y una transversal. ¿Se acuerdan que lo vimos en clase? Pues esta y esta, en este caso me están actuando como paralelas, y este lado BC es una transversal a esas dos paralelas, ¿sale? Entonces, tomando esto en cuenta, noten que, por ejemplo, el ángulo, déjenme ir acá a las mediciones, se me que ya me empecé, acá está. El ángulo que se forma aquí, por ejemplo, el ángulo FCB, es un ángulo que es la pareja, digamos, de este de acá. Si se fijan, son alternos internos, tomando en cuenta que este lado y esta recta son paralelas y que esta es una transversal. De hecho, vamos a ponerlo aquí en un colorcito diferente, la etiqueta esta, lo voy a poner en verde, por ejemplo, y este de aquí, esos dos de ahí son iguales. ¿Por qué sé que son iguales? Porque son alternos internos, ¿sale? Entonces, yo sé, de nuevo, que son iguales porque son alternos internos. ¿Y qué sucede con este otro de acá? Fíjense que también puedo tomar a esta y a esta como paralela y ahora al lado AC como la transversal a esas dos paralelas. Y yo puedo entonces construir, o bueno, verificar aquí, medir más bien el ángulo ACD y darme cuenta de que va a ser igual al ángulo A. Y esto sucede, ay, quise mover la etiqueta y se movió todo. Oh, quiero la etiqueta, aquí está. Esto sucede, ¿por qué? Pues porque también son alternos internos, ¿sale? Entonces voy a cambiar de colorcito esta etiqueta, esta, y la voy a poner, no sé, en naranja. Y igual esta de aquí, para que veamos que esos ahí, esos que estoy cambiando de color, son parejas de ángulos que son iguales porque ambos, ya quedamos, cada pareja, son alternos internos respectivamente. Y entonces noten que ahora sí, esto sí es una demostración de que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es siempre 180, ¿vale? Entonces, pues aquí nos quedamos con este videito para no hacerlo más largo y en el siguiente veremos algo sobre construcción de diferentes tipos de triángulos. Hasta luego.